Para comunicarse de manera efectiva, debemos darnos cuenta que todos somos diferentes en la forma en que percibimos el mundo y usar este conocimiento como guía para nuestra comunicación con los demás. Anthony Robbins. La comunicación engloba múltiples maneras de expresar una idea. Por ejemplo, las señas, la escritura, las palabras, de manera oral, obviamente. También hay maneras de transmitir un mensaje sin utilizar palabras, señales o signos. Y es a través de nuestra forma de vestir, nuestras expresiones, nuestra mirada, etc. Estas permiten dar a conocer nuestra forma de ser, cómo somos internamente o cómo nos sentimos en ese momento. Lamentablemente, se ha venido perdiendo la habilidad de comunicar de manera efectiva, y esto está muy ligado a nuestro lenguaje, a nuestra manera de hablar. Por lo tanto, dependiendo de cómo manejemos el lenguaje, tendremos éxito o no en la comunicación. El lenguaje humano, con sus miles de palabras, es preciso, pero también puede ser maravillosamente vago. Garth Stein. El lenguaje es la habilidad de expresar y comunicar ideas o pensamientos. En la actualidad, la manera de usar el lenguaje ha cambiado muchísimo. Se pueden ver y escuchar diversos modismos que se han creado, abreviaciones, errores ortográficos, entre otros. Esta variación, buena o mala, está afectando nuestra manera de expresión. Esto se ha originado en parte por las redes sociales, porque terminamos escribiendo de una manera mucho más rápida y por lo tanto abreviamos o cambiamos palabras, y a los medios de comunicación, televisión o radio, que nos acostumbran a escuchar este lenguaje tan diferente. Pero una pieza importante para desarrollar y mantener un buen lenguaje es la educación que recibimos. Hoy en día podemos ver que el lenguaje ha pasado a un segundo plano para muchos estudiantes. Se percibe como una materia que hay que pasar en forma obligada, y no como un método para conocer lo que nos rodea y de expresar de una manera efectiva nuestros pensamientos. Ya no hay interés en aprender más sobre nuestro idioma materno, la literatura, cómo comunicarnos o simplemente leer un libro. Lamentablemente, en muchos países, la presión hacia el estudiante para orientar su interés en el lenguaje se está perdiendo. Actualmente Venezuela es un ejemplo de ello. Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin. Para empezar hay que decir que toda generación parte de un punto previo de apogeo o de auge, y habría que considerar cuando en Venezuela hubo un gran auge cultural que permitiera decir que hemos degenerado como civilización, que hemos degenerado Sí, es procurado, porque mucha gente usa muletilla en la cuestión de las palabras como tal, no estamos usando fila fonética, nos formamos las palabras, la gente ya es muy poco cortés, ya muy brusca, y es punto de que la educación ha mejorado. No solamente el lenguaje político, por así decirlo, sino el lenguaje de la sociedad. Hemos visto cómo el venezolano de años anteriores era mucho más atrevido a ser condescendiente con la persona que tenía al lado, y vemos ahora cómo la situación social, política, ha llevado que el venezolano esté crispado de los nervios y sobre todo hasta desconfiar de sí mismo sobre cualquier acción. Eso lleva a que el clima político, el clima social y el lenguaje como tal del venezolano... En Venezuela podemos encontrar que muchas instituciones educativas, mayormente públicas, han bajado su nivel de calidad en los últimos años, llegando a un punto de hasta regalar las notas por la inasistencia regular de los profesores, o simplemente porque el docente no se esmera en impartir una buena clase. Por otro lado, también ha influido la normativa legal, creada por el gobierno, de agrupar las materias química, física, matemática y biología en un solo bloque, lo que ha originado más que la integración del conocimiento, la desorganización en estas materias básicas. Pero el problema más grande es que muchísimos profesores se han ido del país, la mayoría especialistas en sus áreas de enseñanza, quedando en el país contados profesores de calidad y aquellos no muy calificados para dar clases.
Esto ha provocado que muchos estudiantes se quieran ir del país o no se interesen en continuar estudiando. Un país que ha revolucionado la manera de enseñar es Finlandia, donde todas las escuelas son públicas, gratuitas, y el sistema educativo se centra en la igualdad y no en la competencia. Básicamente, todas las escuelas son buenas. Busca que los alumnos aprendan de una manera más cómoda, sin estrés, sin pruebas estatales o nacionales, que tengan más independencia en el aprendizaje y tengan el menor número de tareas para que puedan realizar actividades extracurriculares. Este sistema educativo tan diferente al tradicional ha permitido que Finlandia tenga la mejor educación de Europa y una de las mejores en el mundo, detrás de países asiáticos como Japón, Corea del Sur y China, cuyos sistemas educativos se basan más en el esfuerzo y en la competencia. Tal vez en estos países se obtengan las mejores calificaciones en pruebas como las del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, PISA, pero el nivel de estrés a los que se someten los alumnos es peligrosamente alto. Por ejemplo, en Japón, el 52% de los estudiantes afirma que las tareas de matemática les causan ansiedad. En cambio, en Finlandia, solo el 7% realiza el mismo planteamiento. Sí, por supuesto que sí, esto es una ocasión a una transformación a largo plazo, una regeneración que tome poco tiempo, pero sí habría que partir de unos conceptos básicos, porque la generación del lenguaje no es solo formal, es también su significado. Hoy día discutimos vocablos como república, como democracia, y hay movimientos que se llaman así mismos democráticos cuando en efecto lo que hacen es conculcar la soberanía popular, lo que hacen es tergiversar el concepto de democracia y de república. Esa tergiversación que existe en efecto, que es una tergiversación semántica, es quizás la más insidiosa y la más poderosa porque es la más difícil de cambiar y la que tomará muchas generaciones si comenzamos hoy a transformarla. La educación cívica no es meramente el recitar los artículos de la Constitución o el saber, ciertamente eso no es, los poderes públicos o el orden cerrado en la educación permitida. No, la educación cívica se trata de ciertas prácticas, de ciertos usos y en eso está implícito el uso apropiado. Pero es una educación que trasciende primero de la casa. O sea, en la casa es la primera fuente de información que uno tiene desde niño. Y claro, si en la casa se exige que se habla con propiedad y con buenas ganas y sin ser grosero, se le va a dar una empresa barrera. Después, en el segundo plano, las escuelas. Las escuelas nos diseñan usar bien las palabras, pero realmente lo que enseñan es nuestra casa. La casa es la principal fuente de información. A pesar de que la escuela sea muy buena, si la casa no se aplica su conocimiento, el niño va a hablar mal y va a ser muy vulgar. O el lenguaje que se ha aplicado durante su niñez. Porque los niños aprenden por ensayo y error. Ellos aprenden más que todo por la copia al comienzo, y en la casa es esencial para La el lenguaje. lectura. Yo, y principalmente lo he dicho, creo que la lectura de periódicos, en notas de prensa, artículos, revistas informativas, revistas científicas, hasta el mismo debate, pero un debate de altura y con ideas y propuestas puede sin duda elevar ese lenguaje que llega el venezolano, que no es un lenguaje técnico-científico, sino que es un lenguaje más bien de respeto. Siempre que se maneje más bien cuáles son las tendencias o cuáles son las verdaderas opiniones, y respetando lo que opina el otro, podemos caer. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. José de Maistre. Es común el dicho, como es el presidente de un país, así es su población, lo cual puede ser verdad o simplemente un error. Para abarcar más sobre la relación entre el lenguaje y la política, nos centraremos en el caso venezolano. Desde siempre, el lenguaje utilizado en la política se emplea para imponer ideologías propias, menospreciando las de los demás. Esto ha aumentado radicalmente en Venezuela en los últimos 17 años. Durante este lapso de tiempo, se nos ha acostumbrado a escuchar diálogos, discursos y debates políticos donde se emplea un lenguaje muy vulgar y hasta escatológico, en lugar de uno más formal. Los políticos tanto del gobierno como de la oposición emplean este tipo de lenguaje para poder conectarse mejor con la población más humilde, pero en otros casos se usa sencillamente para mecanismo de descrédito a los que piensan distinto.
Este lenguaje tan precario, de alguna u otra manera, ha afectado a toda la población. Como dijo el político, abogado y educador venezolano César Pérez Vivas, en un artículo de la página web del Nacional, del 7 de septiembre de 2016, cuando un líder desciende al terreno de lo vulgar, por creer que de esa forma ganará simpatía o popularidad, contribuye al envilecimiento de un pueblo y renuncia a una de las más importantes funciones del liderazgo, la de educar. Sí, en dos niveles. Uno, porque aquello que se nos enseñó de niños y que muchas veces olvidamos, que son las normas del buen oyente y del buen hablante, que implica el respeto al otro, la consideración al otro. El buen oyente tiene que pensar lo que se está diciendo, tiene que escuchar atentamente los argumentos, tiene que separar el argumento de lo personal. El buen hablante tiene que pensar antes de hablar, tiene que elaborar sus argumentos, tratar de convencer al otro, sin giros retóricos, sin aprovechamientos falaces de la palabra, sin abusos del lenguaje. Obviamente el lenguaje formal, el lenguaje bien usado, parte de esa consideración. Pero ¿cómo usamos hoy el lenguaje? Lo usamos de manera abusiva, lo usamos para atacar, lo usamos para denostar, incluso cuando se usa un lenguaje hasta cierto punto elevado. Pongamos el caso del doctor Henry Ramos Alud, lo usa porque la dirección pública ha decaído tanto, lo usa para imponerse, para atacar. Sé que su intención puede ser correcta y puede ser genuinamente democrática, pero el efecto que eso tiene es que no convence a nadie salvo los que ya están convencidos de su parcialidad política. Mientras no recuperemos la capacidad deliberativa del lenguaje, mientras no recuperemos la capacidad de aclarar y no de oscurecer de los significados precisos de las palabras, no vamos a recuperar. Ya cuando se respetan las normas orales, se influye mejor a la influencia de la sociedad. O sea, la gente habla con más propiedad, con más formalidad, con más esfuerzo. Es bueno que sea ortodoxo, a la vez es bueno y a la vez es no. Porque el ortodoxo es algo que se queda muy a lo antiguo y hay cosas que hay que mejorar en el idioma. Por ejemplo, hay muchos inventos americanos que no están en español y hay que hacerlos en inglés. Eso es la barrera que debería desventaja al ortodoxo. Pero lo importante del ortodoxo, que es lo que me gustaría, es que genera, digamos, conciencia. La gente ya la haría con propiedad, no haría como hubieron, que no se dice, no se dice esas conjugaciones que no existen y que la gente se las crea mentalmente. Ya con esa, digamos, el lenguaje ortodoxo se venían sobre los errores gramaticales y fonéticos, son muy importantes. Y podría mejorar, capaz no mejorar en la sociedad, pero lograría que la sociedad sea más cultural, la sociedad sea más respetuosa. El lenguaje es el sinónimo del alma. Capaz sí puede afectar bastante a la sociedad y ser mejor. Yo creo que el lenguaje es un reflejo de cómo está desarrollada la sociedad. Dependiendo del mensaje que se quiere dar y para las personas que se quiere llegar. No es lo mismo utilizar un lenguaje ortodoxo científico para personas colegiadas que un lenguaje mucho más coloquial para personas de la sociedad en general. Creo que un lenguaje ortodoxo es necesario para ciertos temas, como un lenguaje coloquial, un lenguaje más directo a las personas también son necesarios para otros temas. Más bien la intención es de que la sociedad en pleno maneje ambos lenguajes y pueda recibir. Conclusión. En Venezuela el buen uso del lenguaje ha decaído significativamente, debido en primer lugar al recurrente deterioro de nuestro sistema educativo, signado por erradas políticas gubernamentales en materia educativa, siendo las consecuencias más significativas la fuga de talentos del área docente y de los propios estudiantes a países extranjeros, el desinterés del alumnado por aprender o proseguir sus actividades académicas, entre otros. Y en segunda instancia, tenemos el empleo de la palabra no en una forma limpia, sino de una manera baja y vulgar, de nuestros dirigentes políticos. Sin más que decir, me despido con estas dos frases del famoso físico Albert Einstein. Educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela. Y mi ideal político es el democrático. Cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado.